Listo. Pueden registrar su asistencia, por favor. Bien, en la clase de hoy vamos a ver la función de Euler. La clase va a estar dedicada a eso. Vamos a escribir por acá. Y se escribe así. Esta función la vamos a usar más adelante. En esta semana, o sea, entre hoy y mañana, vamos a terminar de ver las funciones especiales que existen. La función tau, la sigma y la función de Euler. Entonces, la próxima semana, lunes, empezamos a trabajar con la teoría de congruencias. Y ya estamos así como con un avance importante del curso. Para definir esta función, vamos a definir un conjunto especial. Vamos a llamar ADN, donde empecemos por eso, sea n un entero positivo. Entonces, este conjunto A va a denotar los enteros positivos K, tales que K es menor o igual a n, y además es coprimo con n. Bien. La función de Euler es denotada por phi. Phi de n es justamente el número de elementos que tiene A. Lógicamente, como estamos trabajando con n entero positivo, y el K también es positivo, y además K debe ser menor o igual a n, y ser coprimo con n, el conjunto A de n es un conjunto finito. Bien, entonces tiene sentido hablar de la cantidad de elementos que tiene A. Bien, entonces esta función vamos a escribirla como una función con su respectivo dominio y codominio. Es una función que va, digamos, entre los positivos a n, al que toma n y le hace corresponder su imagen. Y para comprender mejor, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la función de Euler para 2. Entonces, claro, primero tenemos que tener presente qué elementos tiene el conjunto A de 2. ¿Cuáles son los números menores o iguales a 2 que son coprimos con 2? ¿Me pueden decir qué números encuentran? Bueno, si tiene que ser entero positivo menor o igual a 2, pudiera ser, por ejemplo, el 1 y el 2, ¿cierto? Pero además debe ser coprimo con 2. Entonces, ¿qué número queda? El 1. El 1, ¿cierto? Este no. Nos queda el 1. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? 1. Bien, de la misma forma, vamos avanzando. Si yo quiero hallar la imagen de 3, me pregunto, ¿qué elementos tiene este conjunto? Lo mismo, inicialmente puedo pensar en todos los menores o iguales que 3, sería el 1, el 2, el 3. Pero debe ser coprimo, o sea, los números que entren en este conjunto deben ser coprimos con 3. Entonces me queda el 1, el 2, ¿cierto? Vamos a borrar esto de acá. Tendríamos que esto es igual a 2.
Y así sucesivamente, ¿cierto? Hagamos uno más. Y es 5. ¿A qué será igual? A de 5. ¿Cuántos elementos tiene? Los candidatos para ser elementos de este conjunto son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿cierto? ¿Cuáles son coprimos con 5? Es fácil responder esto porque 5 es primo, entonces basta descartar este y tenemos que A contiene a 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos elementos son? 4, entonces la imagen es igual a 4. Y así es como se calcula. Ahora, lo mismo que pasaba con la función phi y tau. ¿Qué pasa si me dan un número tan grande que me sea muy difícil escribir cada uno de los elementos del conjunto ADN? Entonces necesitamos una fórmula que me permita calcular de forma rápida, ¿cierto? La imagen de phi de n para cualquier n positivo. Entonces vamos a escribir las propiedades de esta función. Escribimos propiedades. No vamos a demostrar cada una de las propiedades porque nos llevaría demasiadas clases. De todas formas, la demostración está escrita en el libro, ¿ya? Con todo detalle. De hecho, las que estoy dejando sin demostrar son las más sencillas en realidad. Primera propiedad. Dice, si ustedes tienen un número P primo y un número A entero positivo, entonces se cumple lo siguiente. La imagen de la función de Euler de P de A es simplemente P potencia A menos P potencia A menos 1. O sea, al menos ya tenemos una fórmula bien sencilla para calcular, por ejemplo, vamos a escribir un ejemplo aquí abajo. Si queremos hallar esta imagen, digamos 7 con potencia, no sé, 25, no tenemos que trabajar mucho. Aplicamos la fórmula, tenemos 7 con potencia 25 menos 7 con potencia 24. Hacemos ese cálculo numérico y estaría listo. ¿Bien? Entonces, esta propiedad es útil y la segunda dice así. Si n, n son primos entre sí, entonces, en ese caso, la función de Euler es multiplicativa. Es decir, se distribuye con respecto al producto, se podría decir así. Pero no vayan a olvidar esta condición. Si no se cumple esa condición, no pueden afirmar esa distribución multiplicativa. Bien, veamos la propiedad 3. Fíjense, la propiedad 1 es útil porque me ayuda a calcular la función de Euler en cualquier potencia de un primo. Pero no todos los números se pueden escribir así, ¿cierto? Como potencia de un solo primo. La propiedad 3 generaliza la propiedad 1. Dice, si ustedes tienen un número con su respectiva descomposición en factores primos, así, entonces hay una fórmula para calcular la función de Euler en n. De hecho, hay dos maneras de calcular. La primera dice, esta es la productoria desde igual 1 hasta acá, de estos factores. P sub i potencia ni menos P sub i potencia ni menos 1. Entonces, esta es una fórmula súper sencilla, fácil de aplicar, pero además dice, o también pueden usar la siguiente equivalencia, que esto es igual a n por la productoria de igual 1 hasta acá,
de estos términos. 1 menos 1 entre P sub I. ¿Cuál es la ventaja de la segunda? Que no tenemos que trabajar con las potencias de P sub I. Esas potencias se las ha factorizado, se las ha recogido, y es por eso que aparece este término n aquí. Bien, entonces todo depende de lo que ustedes quieran hacer, del ejercicio que quieran abordar. Ahí van a escoger la forma. Déjenme borrar esto, no me está respondiendo el programa. Ahora sí. Bien, vamos a ver ejemplos para comprender mejor esta propiedad. Si subamos un poquito, ahí. Por ejemplo, ¿qué pasa si n es igual, o sea, tengo su descomposición? Imaginen que me dan un número grande, realizo la descomposición en factores primos y obtengo esto. No sé, por 5 que sea al cuadrado, vamos a poner un 7 más. Imaginen que logré descomponer el n, ahora voy a calcular la función de Euler en ese número grande. Esto sería igual, según la fórmula, y yo puedo escoger la fórmula que más me acomode. Vamos a escoger la primera, por ejemplo. Tendría que escribir el producto del primer primo, que es 2, con su respectiva potencia, menos el mismo primo, pero le resto 1 a la potencia que tiene. O sea, sería así. Por el segundo primo, con su respectiva potencia, que es 1, menos el mismo primo, y le quito 1 a su potencia, sería 0. Y así, lo mismo con el siguiente primo. Y por supuesto que cada uno de estos factores es fácil de calcular. El cálculo se los dejo a ustedes, el valor numérico de eso. Y démonos otro ejemplito más. Un número un poco más grande. Digamos que tenga el 2 potencia 7, 3 potencia cuadrado y 7 potencia, no sé, pues 5. Es un número grande. Calculamos la función de Euler. Y esto no es nada más. Bueno, ahora vamos a escribir más rápido, ¿cierto? Primer primo con su potencia menos el mismo primo, potencia reducida en 1, y así sucesivamente. Y esto se los dejo a ustedes completo. Bien, entonces así es como funcionan estas dos fórmulas que me entrega esta propiedad. Si se fijan en ejemplos concretos, numéricos, basta con la primera fórmula, ¿cierto? Es fácil de aplicar. La segunda fórmula es útil cuando uno está enfrentando ejercicios del tipo demuestre esta propiedad. Entonces ahí ya no es tan numérico y necesitamos técnicas, fórmulas, todo ayuda en ese tipo de ejercicio. Y la segunda manera de calcular la función de Euler de seguro va a servir más de una vez. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Bien. Cualquier cosa me dicen, vamos a seguir avanzando. Propiedad número 4, entonces. La propiedad 4 dice, si n es mayor a 1, o sea, es un entero positivo, pero tiene que ser estrictamente mayor a 1. Esa es la condición. Entonces, se cumple lo siguiente. Si yo realizo la suma de todos los divisores, déjame ver, de todos los números menores o iguales a n y coprimos con n, o sea, realizo la suma sobre los k que están en este conjunto. ¿Y cuántos de estos k existen? Vamos a ver si ustedes me contestan.
para saber hasta dónde llega la suma. Voy a dejar una pregunta con otro color en una nube para que ustedes me la contesten. Esa es la pregunta. Vamos a escribir por aquí la respuesta. ¿Quién es ADN? Por si ya se olvidaron, este conjunto reúne todos los números menores o iguales que n y que son coprimos con n. ¿Cuántos de esos elementos hay? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto ADN? N-1. No. ¿Quién más quiere intentar decir cuántos elementos tiene ADN? Bien, vamos a regresar a la definición de ese conjunto y espero que ahí ustedes se den cuenta. Aquí, donde dice función de Euler. ADN reúne los números enteros positivos menores o iguales a n y coprimos con n. Y después de eso, ¿qué está escrito? Vamos a poner en un recuadro rojo lo que quiero que ustedes estén observando. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos elementos tiene el conjunto ADN? ¿1? ¿Solo n? No. Fide. Eso. ¿Quién dijo Fiden? ¿Cuál es su nombre? Yo, la Constanza. Muy bien, Constanza. Claro, pues sí. Primero, no puede ser 1, no puede ser n-1, porque fíjense los ejemplos que vimos. n-1 funcionaba para Fide 3, pero no para Fide 5. Y Fide 5 era 4, no 1. Entonces ahí ustedes tenían que ubicarse. La cantidad de elementos que tiene este conjunto está definido como la función de Euler en n. Por tanto, ¿cuántos elementos tiene el conjunto ADN? Phi de n. No se vayan a olvidar, ¿ya? Bien, regresemos a la pregunta que estaba planteada. La respuesta, por tanto, es phi de n elementos. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? La propiedad 4 estaba realizando la sumatoria de todos los posibles divisores, perdón, de todos los números menores o iguales a n y coprimos con n. ¿De qué se pueden dar cuenta, según vieron los ejemplos de los phi, cuando calculamos phi de 2, phi de 3, phi de 5? ¿Qué elemento siempre va a estar en el conjunto ADN? 1. El 1, muy bien. El ADN siempre va a tener 1, ese conjunto A. Entonces, cuando yo realizo la sumatoria, podemos borrar esto porque puedo empezar diciendo, desde K igual a 1, y claro que tengo que poner aquí la condición de que K pertenece a este conjunto, porque si no pongo eso, el estudiante puede empezar a sumar K igual a 1, más K igual a 2, más K igual a 3, y no se suman todos. Se suman los que son coprimos con el N. Aquí me equivoqué, puse A de K. Corregir ese error de tipeo. ¿Y hasta dónde voy a sumar? Hasta la cantidad de elementos que tiene A de N, es decir, phi de N. En otras palabras, esta sumatoria representa la suma de todos los elementos del conjunto A. ¿Está bien?
Y la propiedad dice, es que si sumamos eso, el resultado es 1 medio por n por phi de n. Bien, la demostración no es corta, la pueden leer. Aquí no la vamos a demostrar, vamos a asumir esa fórmula. Y como propiedad 5 está una de las más conocidas de la función de Euler. Dice, para todo n que sea entero positivo, tenemos la sumatoria de todos los divisores de n, o sea, donde d varía. ¿Quiénes son los d que voy a tomar en la suma? Son aquellos que dividen n. Y si yo estoy sumando la función de Euler en esos d, el resultado va a ser n. Esta fórmula que están viendo es súper importante, tiene una información tremenda. Traten de volver a leerla y entender lo que está diciendo. Lo que prácticamente está diciendo, cualquier número positivo que tú tomes, cualquiera, por muy grande, por muy feo que sea el número entero positivo, ese número va a coincidir con la suma de los phi de, lo que dice ahí, ¿no? La suma de la función de Euler en cada uno de los divisores de ese número. O sea, es fuerte el teorema, así como se dice en matemática. Y vamos a comentar la demostración. No vamos a dar todos los detalles para no demorar tanto, porque la hora pasa rapidísimo. Pero sí vamos a dar una idea. Para demostrar esto, primero podemos pensar en un caso sencillo. Por ejemplo, si el n fuese de una forma bien simple, como la potencia de un primo, para algún p'. Si tuviéramos ese caso, entonces, ¿cuáles serían los divisores del n? Uno ¿Ya? y P. Depende del k, ¿cierto? Porque si tú tienes n igual a p a la 7, por ejemplo, si el k fuera 7, ¿cuáles serían los divisores? Sería el 1, el p cuadrado también, el p Claro. cubo también. Entonces, ¿cuáles serían los divisores de este caso? El 1, el p cuadrado. ¿Hasta dónde? Hasta Eso, muy bien. ¿Profe? ¿Sí? ¿Serían K más 1? Claro, sí. Tendríamos K más un divisores, ¿cierto? Bien, si los contamos, claro, podemos decir aquí K más un divisores de. Muy bien. Pero K más un divisores de n. Estoy hablando de la cantidad de divisores. Lo que yo debo demostrar o debería verificar es a qué es igual la suma de la función de Euler aplicada a cada uno de estos divisores. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a abrir un poquito más de espacio. Fue demasiado. Ahí sí. Luego vamos a calcular la sumatoria. Como yo ya conozco los divisores del n, esta sumatoria de divisor de n y de d viene siendo en este caso la sumatoria desde i igual 0 hasta acá, phi de p con potencia i. Así. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí, profe? Bien, si alguien todavía no lo ve, me avisa para explicarme. Bien, entonces, Yo, profe, no logro tenerlo bien. bien, ok. Mira, lo que pasa es que la fórmula me está hablando que yo sume los phi de d, donde d, ¿quiénes son?
son todos los posibles divisores del n. En este caso particular, cuando n es igual a p a la k, por eso es que nosotros identificamos todos los posibles divisores de ese n. Eso significa que en ese caso, decir que d divide a n es equivalente a decir que d es alguno de esos numeritos que están ahí. Es algún p sub i para algún i que varía de 0 a k. Entonces, en este caso, repito, cuando n tiene esa forma, una potencia de un primo, los divisores de n son potencias de ese p. Por eso es que escribimos esta sumatoria así. La sumatoria de los phi de d, donde d son los divisores de n, básicamente sería calcular phi de las potencias de los p. Espero que haya quedado un poco más claro al menos, porque Sí, profe. ya, Sí, esa igualdad es muchas gracias. crucial. Ok. Una vez que tenemos esto, fíjense lo último que encerré en un cuadrado verde. Tengo que calcular la función de Euler en la potencia de un primo. ¿Existirá alguna propiedad que nosotros hayamos escrito aquí que me ayude a calcular La eso? primera, La primera, ¿cierto? Vamos a ver. Si yo quiero calcular phi de la potencia de un primo, el resultado es súper sencillo. El primo con su potencia menos el mismo primo y la potencia la reducimos en 1. Eso mismo va a pasar aquí con cada uno de esos phi. Entonces diríamos, esto sería igual, la sumatoria queda tal cual, esa no va a cambiar. Pero en lugar de poner phi de p con potencia i, pondría pi menos pi menos 1. Tendría eso. Es decir, tengo que calcular esta sumatoria. Bien. O también, miren, yo ya hice esta cuenta y me tropecé con un pequeño detalle y para que no me pase lo mismo, voy a hacer algo. Voy a calcular aparte pi de p con potencia 0 y voy a poner las otras aquí como sumatoria, que iría desde igual 1 hasta acá, pi p con potencia. O sea, el caso igual a 0 lo estoy dejando aparte. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque p con potencia 0 es 1, ¿cierto? Tendría phi de 1. Más, aquí sí vamos a escribir lo que acabo de decir. Tendría aquí p con potencia i menos p con potencia i menos 1. ¿Por qué tuve que hacer eso? Porque si lo dejaba con la sumatoria desde 0, ¿quién me puede decir qué problema había? quedaría menos pi elevado a menos 1. Eso, y no iba a cumplirse unas cosas que vamos a ver más adelante, nos íbamos a complicar. Bueno, ¿cuánto vale phi de 1? ¿Cuál es el número entero positivo menor o igual a 1 que sea coprimo con 1? ¿Habrá muchos? ¿Sería solamente 1? Claro. El conjunto A de 1, en este caso déjame escribir en una nubecita aquí, solo tendría al 1. El 1 es menor o igual a 1 y es coprimo con 1 trivialmente. Por tanto, phi de 1 es 1. Bien, es el caso más trivial de las evaluaciones del phi. Entonces ahí dejo 1 nomás. Ahora, voy a escribir por extenso esta sumatoria, es decir, voy a hacer variar el i. Voy a escribir, si i vale 1, ¿qué tengo? P menos, le quito una unidad, me queda 0. Más, si i vale 2, p cuadrado menos p con potencia 1, más, si i vale 3, p cubo menos p cuadrado, ¿cierto? Etcétera. Y así continúo hasta el penúltimo sumando, que sería cuando i vale k menos 1. Tendría p, k menos 1, menos p, k menos 2. Ahora el último sumando, cuando i vale k.
P potencia K menos P potencia K menos 1. Entonces escribí por extenso esa sumatoria para que notemos algo. ¿Cuánto es P con potencia 0? 1, ¿cierto? Como está con menos, sería menos 1 y se cancelaría con esto. Este P que está aquí se va a cancelar con este menos P. P cuadrado se va a cancelar con menos P cuadrado que aparece ahí. Y de seguro, P al cubo se va a cancelar con algún menos P al cubo que aparezca en el sumando siguiente. Y así sucesivamente va a pasar eso. Aquí esto se va a cancelar con esto. Y de seguro esto con el anterior. ¿Qué es lo único que va a quedar, que va a sobrevivir? Quedaría P elevado a K. Eso, muy bien. Eso es lo único que quedaría. ¿Bien? Y este es precisamente el n, porque estábamos en ese caso. Dijimos, ¿qué pasa si n es igual a p a la k? Entonces, ¿qué acabamos de probar? Que la sumatoria de los divisores de n, o sea, sobre los divisores de n, phi de d, es n. Pero lo mostramos para el caso particular en que el n sea una potencia de un primo. ¿Qué pasa en el caso general? Eso lo vamos a ver ahora. Déjenme acomodar aquí un poquito, abrir espacio. Ahora estamos en el caso más general. Si n tiene su descomposición en factores primos de esta forma, entonces ¿qué podemos decir de esto? Vamos a escribir. Aquí hay una cosa que al inicio parece como bien enredada, pero no lo es. Entonces voy a escribir una igualdad, que estoy segura les va a parecer extraña al inicio, pero si lo piensan, está correcta. ¿Por qué estará bien esto? ¿Qué estoy usando para poder afirmar esa segunda igualdad? Bien, si todavía no lo ven muy claro, voy a destacar con amarillo unas cosas que hicimos aquí atrás. Voy a bajar un punto más aquí. Ahí. Y nosotros partimos de esto. Fíjense, es la sumatoria desde igual 0 de los phi de las potencias de P, potencias diésimas, con una serie de igualdades llegué a que es exactamente P a la K. ¿Se dan cuenta? O sea, cualquier primo con potencia K, yo lo puedo escribir como esa sumatoria. Ese de hecho podría ser un corolario de esa propiedad. Vamos a escribir con, no sé qué color usar, verde. Entre corchetes voy a escribir. Notar. Cualquier primo con potencia K puede ser escrito como la suma, o mejor aún voy a escribir así. Porque P con potencia 0 es 1, por eso estoy escribiendo así. Más, ¿sí? P con potencia 1, más, ¿sí? P con potencia cuadrado, más, etcétera. No me alcanzó el espacio, lo voy a escribir aquí abajo. Phi, P con potencia K.
sea, implícitamente en el primer caso, nosotros demostramos esto que estoy escribiendo aquí, entre corchetes. Y de hecho, eso es lo que se está usando en esa igualdad extraña que les dije. Estamos escribiendo la potencia de este primo, su potencia es n de i, ¿cierto? Entonces voy a escribir esa potencia como esta suma. Ahora sí se ve claramente o no. Creo que sí. Ah, claro, sí, perdón. Sí, sí se ve, profe. Sí, ¿cierto? Ok, espero que todos lo vean así. Entonces, aquí viene un argumento un poco más para un buen ojo, digamos. Esta productoria la voy a escribir por extenso. Recuerden que el phi de 1 lo voy a dejar como phi de 1, a pesar de que yo sé que eso vale 1. O si ustedes quieren, lo reemplazan por 1. Estoy realizando la productoria desde igual 1 hasta acá. Entonces, ¿qué pasa si vale 1? Tengo este factor. Voy a escribir 1 más phi de p sub 1 más, etcétera, phi de p sub 1 n1. Ese es el primer factor de la productoria. Si i vale 2, bueno, el segundo factor será 1, ¿cierto? Me equivoqué. Sería 1 más phi de p sub 2 más, etcétera, phi p sub 2 potencia n2. Y así sucesivamente, el último factor será 1 más, ahí me volví a equivocar, phi de p sub k más phi de p sub k cuadrado, más, etcétera, phi de p sub k potencia nk. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si esto lo hicimos una vez, esta dinámica? Si yo empiezo a multiplicar, hago toda esta multiplicación, ¿cuántos factores tengo aquí? Tengo k factores, pero cada factor es una sumatoria. Entonces, realmente lo que voy a tener es esto. Una cosa que les va a parecer bien fea, va a ser una sumatoria de productos de este tipo. Phi de P, vamos a llamar P sub 1, T sub 1, phi P sub 2, T sub 2, etcétera, phi P sub R, digamos, T sub R. ¿Y de dónde está variando? Está variando de todos los posibles productos que se me van generando. T sub 1, T sub R, T sub. Es decir, cuando realice ese producto, lo que voy a tener es una sumatoria de distintos grupitos así de productos. Puede ser de 1, puede ser de máximo, de cuántos van a ser, de K. Voy a tener eso. Pero resulta que estos productos de potencias de primos dividen a n. Cada uno de estos productos, y yo los puedo llamar D. Porque como dividen n, bien, lo puedo llamar un número particular D. Y no solo eso, como estoy trabajando con potencias de primos, se aplica la propiedad multiplicativa para la función de Euler. Entonces esto lo puedo escribir así. La sumatoria de los divisores de n, ¿quiénes son los d? Esto es el d. De los phi de el producto, escribo aquí, T1, por la propiedad multiplicativa, repito, porque estoy trabajando con potencias de primos. Y eso a su vez es igual a la sumatoria de los divisores de n de phi de, eso que está dentro del paréntesis de phi, esto de aquí, es justamente el d. Entonces aquí voy a escribir phi de d. Y no se me cambió.
phi de d. ¿Y a qué es igual eso? Veamos la primera igualdad. Yo partí con n. N es igual a esto y aquello y llegué hasta esa sumatoria. Entonces, por tanto, decimos, n es justamente la sumatoria sobre todos los divisores de n, que ya sabemos que van a ser unos productos de potencia los primos, ¿cierto? De phi de d. Con esto termina la demostración. Bien, quise darles la idea de prueba de esta propiedad porque es una de las más importantes cuando se trabaja con la función de Euler. Vamos a ver. Esa que está encerrada en un recuadro rojo. No la vayan a olvidar. ¿Ya? Ahora, en lo poquito que queda del tiempo, vamos a ver un ejercicio que está propuesto en el libro. Voy a copiarlo, si es que no tienen preguntas. Entonces el ejercicio dice probar que phi de n cuadrado es igual a n por phi de n. Demostración. ¿Qué podemos hacer para probar esto? Primero aquí es conveniente trabajar con la descomposición en factores primos de n. Al tiro hay que poner eso. Entonces imaginen que n tiene una descomposición en factores primos de esta forma. Por tanto, n al cuadrado, ¿qué factorización tendría? Tendría p sub 1, 2n1, p sub 2, 2n2, etc. p sub k, 2nk. Bien. Una vez que ya tengo la forma que tiene n al cuadrado, ya puedo empezar a estimar cuánto vale phi de n al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? Y aquí vamos a usar ¿se acuerdan que les dije? Hay dos fórmulas para calcular phi de n. La primera sirve mucho para ejercicios numéricos y la segunda sirve para ejercicios de demostración, depende de lo que me vayan a pedir. Aquí vamos a usar la segunda forma. Según esa segunda forma, esto es igual al número donde se está evaluando la función de Euler por la productoria desde igual 1 hasta acá, 1 menos 1 sobre los primos que están en su descomposición. Bien, tenemos esto. Y claro, todavía no hemos acabado el ejercicio, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir ese n al cuadrado, lo voy a escribir como n por n. Lo voy a separar. Esto tal cual lo copio y voy a trabajar con el segundo n, con e. Ese n no es nada más que la productoria desde igual 1 hasta acá de los p sub i potencia i, ¿cierto? Ahí. Y aquí viene la otra productoria que quedó. Y ahora veamos qué podemos hacer. ¿Qué pasa con las productorias? Una de las propiedades más básicas dice que esto se puede escribir así. En una sola productoria. Bien, y ahora sí nos falta como 1 o 2 pasitos para acabar. Abrir un poquito de espacio. Tenemos n, productoria desde igual 1 hasta acá. P sub i potencia i, voy a multiplicar, bueno, aquí en realidad no está bien, ¿cierto? Esto es ni. Nadie se dio cuenta, parece. Es ni, porque estoy usando la descomposición en factores primos que dije al inicio que tenía n. Ahora voy a multiplicar por ese factor. P sub i potencia ni por 1 es P sub i potencia ni.
menos, aquí tendría P sub I potencia NI dividido entre P sub I. Ahora aplico finalmente propiedades de potencia. Voy a tener P sub I potencia NI menos P sub I potencia NI menos 1. Y por la primera forma, la fórmula que tenemos para calcular phi de n, esa productoria que quedó es exactamente phi de n. Bien, entonces si revisamos la cadena de igualdades a la que hemos llegado, nosotros acabamos de probar, decimos por tanto, phi de n cuadrado es igual a n por phi de n. Aquí me quedó feo el phi, vamos a arreglarlo. No sé si tienen alguna pregunta en lo que trato de borrar, que el programa está muy lento. Estoy borrando para escribir más bonito nada más, ya no es que me haya equivocado nada. Bueno. Veamos el enunciado del ejercicio. ¿Qué es lo que decía? Hagamos un pequeño repaso de qué estrategia usamos. Usé la descomposición en factores primos de n, deduje la descomposición de n cuadrado, apliqué la segunda fórmula para phi de n, en este caso para phi de n al cuadrado. Se separaron los dos n's y el segundo n se escribió como su descomposición, propiedad de productoria y después multiplicar nada más. Profe, ¿Sí? ¿ocurriría lo mismo si dijéramos que n, o sea, perdón, ¿se pasaría lo mismo si dijéramos el phi de n al cubo, por ejemplo, sería n al cuadrado por phi de n? Es una buena pregunta. Veámoslo, yo no lo vi, pero podemos dejar eso como problema abierto para resolverlo cuando nos vemos nosotros el viernes, ¿ya? Voy a escribir unas tareas. Claro, y si llegara a funcionar para n al cubo, lógicamente uno se va a preguntar qué pasa phi de n a la k. ¿Por qué quedarme con 2, 3? Generalicemos para n a la k. Entonces pensemos lo que dice su compañero. Voy a dejarlo así. Aquí es igual. Ustedes tienen que deducir una fórmula. También lo voy a hacer y lo vamos a resolver. Pero yo tenía preparado un ejercicio, que es el segundo ejercicio del libro, que lo vi súper entretenido. Y lo que más me gustó es que no da ninguna sugerencia, así que es un problema en blanco para que ustedes piensen. Fíjense lo entretenido, dice, si n es par, entonces se debe mostrar que phi de 2n es igual a 2 veces phi de n. Si n es impar, entonces mostrar que phi de 2n es igual a phi de n. Muy interesante esto. Entonces vamos a dejar como tarea para pensar esto. Bien, piénsenlo. De hecho, sería una buena idea poner estos ejercicios como parte de la guía de ejercicio el viernes. Eso, chiquillos, déjenme, aquí voy a terminar la clase y quiero comentarles algunas cosas.